Vamos a hablar un poco del tratamiento innovador para la enfermedad renal diabética. Como al inicio ponemos nuestro conflicto de interés, tenemos patrocinio por la Casa Bayer, también hemos participado en conferencias con otras casas comerciales y las opiniones expresadas en esta presentación no siempre van a representar la posición de la organización. Con este disclaimer, esta presentación es eminentemente científica e informativa con propósitos únicamente académicos. Y Bayer nos recomienda el uso de sus productos de una forma distinta a la que ya está aprobada su prescripción. Entrando ya en materia, tenemos que señalar el impacto a nivel mundial que tiene la enfermedad renal diabética. Más de 500 millones de personas adultas en el 2021 padecían de diabetes mellitus tipo 2, de las cuales el 38% tenían algún grado de nefropatía y aproximadamente 160 millones de personas adultos en el mundo tienen enfermedad renal diabética, siendo la principal causa de insuficiencia renal. Y por eso tiene una carga mundial de mucho impacto a nivel socioeconómico. La diabetes tipo 2 representa el 90% de la carga de los diabéticos y el 40% de los pacientes con enfermedad renal crónica son diabéticos. Entonces, ¿qué queremos señalar aquí? Aquí queremos señalar una palabra que se ha mencionado varias veces, que es el fenotipo. Y es uno de los principales aspectos que yo quiero que se quede en esta charla. Y es que tenemos que identificar el fenotipo de nuestro paciente con enfermedad renal diabética. Se ha hablado mucho de la proteinuria. Entonces, tenemos 4 fenotipos. El diabético sin proteinuria, el diabético clásico con proteinuria, el diabético que tiene regresión de la proteinuria y el diabético que tiene una progresión acelerada de la proteinuria. Evidentemente, como vamos a ver más adelante, la proteinuria tiene un impacto cardiovascular de mucho peso y por eso es importante identificar para luego dar un estadio de factores de riesgo a nuestro paciente, la presencia de proteinuria. Aquí vemos nuestra tabla de la guía KDIGO, cómo señala el riesgo en cuanto a la relación de la presencia de proteinuria y disminución del filtrado glomerular. A mayor grado de proteinuria, a mayor grado de disminución del filtrado glomerular, aumenta el riesgo de ese paciente. Y aquí, miren qué interesante, cómo podemos ver la mortalidad cardiovascular en un paciente sin diabetes y sin enfermedad renal crónica de un 3 a un 4%, cómo aumenta en el paciente diabético, cómo aumenta en el paciente con diabetes, con enfermedad renal, y miren cómo se triplica en el paciente que ya tiene diabetes y que ya tiene enfermedad renal crónica. La relación de la proteinuria con los eventos cardiovasculares en la diabetes tipo 2 es demasiado importante y el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes diabéticos aumenta a medida de que progresa la proteinuria y va disminuyendo la tasa de filtrado glomerular. Aquí vemos cómo aumenta la mortalidad en pacientes con proteinuria, incluso con microalbúmina, y también en pacientes que va disminuyendo la tasa de filtrado glomerular. Estos dos eventos pueden pasar de manera aislada, pero muchas veces, lamentablemente, van de la mano, tanto el aumento de la proteinuria y la progresión de la disminución de la enfermedad del filtrado glomerular, aumentando así el factor de riesgo cardiovascular y el riesgo de muerte de nuestro paciente. La proteinuria es el marcador más temprano de la enfermedad renal y de mayor riesgo cardiovascular. Incluso principal o más rápido lo podemos detectar que la disminución del filtrado glomerular. ¿Qué quiere decir eso? Que yo casi siempre puedo identificar la proteinuria antes de la disminución del filtrado glomerular, obviamente si hago la pesquisa pertinente. Entonces, el tamizaje es muy importante. Yo tengo que saber qué fenotipo tiene mi paciente diabético, qué grado de proteinuria tiene y qué grado de función renal o de tasa de filtrado glomerular tiene. Y eso lo recomienda la guía ADA
en su primera consulta del paciente diabético debemos de conocer un sinnúmero de aspectos, pero aquí yo le señalo que en la primera consulta y tanto en la consulta anual debemos saber los niveles tensionales del paciente, pero sobre todo la presencia de proteinuria y conocer la función renal desde la primera consulta del paciente diabético. Esta tabla nos dice o nos ayuda a identificar, a encasillar el paciente de bajo riesgo, de riesgo moderado, de riesgo alto y el paciente de muy alto riesgo. Y yo me atrevería a decir que la mayoría de los pacientes que todos atendemos en nuestra consulta son de riesgo alto o riesgo muy alto. ¿Y qué le va a dar ese riesgo? La presencia de proteinuria y el grado de filtrado glomerular. Entonces, nuestros profesores que hablaron anteriormente mencionaron varios factores que inciden en la progresión de la enfermedad cardiovascular en los diabéticos. Y yo le voy a hablar de esos factores que inciden en la progresión de la enfermedad renal crónica en diabéticos, que van de la mano. Y es importante, eso es el otro aspecto que yo quiero que nos llevemos a casa. La diabetes tiene un componente metabólico, un componente hemodinámico y un componente inflamatorio. Y nosotros en esta etapa vivimos en una época de oro para el manejo de la diabetes porque podemos tratar esos tres factores. Entonces, el factor hemodinámico, nosotros lo mencionamos, lo tratamos, como todos sabemos, inhibiendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con diuréticos, con calcio antagonista, y ya los ISGLT2 tienen un papel importante en el factor hemodinámico. El factor metabólico, como explicó el doctor Yulino, con los inhibidores de GLP-1, los SGLT2 y todos los hipoglucemiantes que todos conocemos. Pero nos queda por tratar el factor inflamación, que es un factor que promueve a la fibrosis, no tanto a nivel renal, sino cardiovascular y a nivel endotelial, a nivel sistémico. Entonces, esa inflamación y esa fibrosis va a contribuir al daño e inflamación túbulo-intersticial, a glomerulosclerosis, a la expansión mesangial y va a llevar a un estado de hipertrofia glomerular. El receptor mineralocorticoide sabemos que está involucrado en la regulación de la inflamación y la fibrosis, también como en la homeostasis de líquidos y de ciertos electrolitos como el potasio y el magnesio. Entonces, ¿qué pasa con el receptor mineralocorticoide en un estado de hiperglicemia? Activa la vía de la inflamación, provocando así daños estructurales irreversibles a nivel del glomérulo, a nivel del endotelio y a nivel del miocito, del cardiomiocito. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de antagonizar ese receptor mineralocorticoide que se sobreexpresa en un estado de hiperglicemia como pasa en nuestros pacientes diabéticos. Entonces, la sobreactivación del receptor mineralocorticoide va a causar daño renal y daño cardiovascular a través de la desregularización de la osmostasis de los líquidos y de los electrolitos, pero sobre todo de la inflamación. ¿Y qué va a ocasionar eso a nivel del riñón? Daño glomerular, proteinuria, lesión tubular, flujo sanguíneo renal reducido. A nivel vascular, remodelado vascular, disfunción endotelial y aumento de la rigidez de los vasos sanguíneos. A nivel cardíaco, la hipertrofia miocárdica, la remodelación del ventrículo izquierdo principalmente, reducción del flujo sanguíneo coronario, y isquemia. Entonces, hay evidencia ya sabida sobre los diferentes estudios que demuestran beneficio cuando bloqueamos el eje renina-angiotensina-aldosterona y cuando podemos combinarlo con inhibidores de SGLT2. Tenemos el Credence, tenemos el DAPA-CKD, no voy a abundar mucho en esto porque ya no se ha mencionado en charlas anteriores. Entonces, ¿cuáles factores inciden en la progresión de la enfermedad renal? Hablamos ahorita del factor metabólico, el factor hemodinámico y el factor inflamatorio, que se da por la sobreactivación principalmente del receptor mineralocorticoide. Entonces tenemos una molécula que inhibe ese receptor.
y por ende va a inhibir esos efectos nocivos que ocasiona la activación, la sobreactivación de este receptor desde el punto de vista inflamatorio. Y es la finirrenona, que va a reducir la proteinuria independientemente del tratamiento que yo lo pueda combinar. Y no necesariamente va a mediar en los niveles de tensión arterial del paciente. Cuando vamos a prescribir un fármaco o una molécula que ya es parecida a otra, debemos de conocer y nos crea curiosidad cuáles son los efectos adversos de ese medicamento o cuál es la diferencia con la molécula que antecede la misma. Sabemos que tenemos a disposición la espironolactona, muy utilizada en pacientes con falla cardíaca, la eplerenona y la finirrenona. Entonces, hay ciertas diferencias, a pesar de que trabajan prácticamente muy similar, pero hay ciertas diferencias que hace que la finirrenona tenga menos efectos secundarios a mediano y a largo plazo en comparación con moléculas muy similares. Y uno de ellos es que la vida media es más corta, no tiene metabolito activo y su distribución es prácticamente igual, tanto en el riñón como en el corazón, a diferencia de la espironolactona, que tiene una distribución renal 6:1 en comparación al corazón, y la eplerenona 3:1. Eso hace que aumente el riesgo de hipercalemia o de el aumento de los niveles de potasio sérico. También no tiene efecto sobre el efecto indeseado de la ginecomastia. Aquí hay otra diferencia entre las moléculas esteroidales que inhiben el receptor mineralcorticoide y no esteroidales como la finirrenona. La finirrenona tiene un prototipo, tiene una molécula de mayor peso con una potencia a nivel del receptor mineralcorticoide alta, selectivamente al receptor, y por eso tiene mayores beneficios en relación con las moléculas anteriores ya conocidas. La espironolactona es una molécula un poco más delgada y es más lipofílica, tiene impacto en la presión arterial mayor que la finirrenona y tiene mayor incidencia de aumento de los niveles de potasio. Entonces, ¿cuál es la evidencia que tenemos con el uso de finirrenona? Tenemos el estudio Fígaro, tenemos el estudio Fidelio y tenemos el estudio Fidelity, que evaluaron dos componentes primarios. El componente cardiovascular, que ya se describió, infarto agudo del miocardio no fatal, evento cerebrovascular y ingresos por descompensación de falla cardíaca. Desde el punto de vista renal, es el aumento el deterioro de la función renal más de un 40%. Esos son los dos objetivos principales de estos estudios, uno a nivel cardíaco y uno a nivel renal, los cuales demostraron que usando finirrenona tenemos una reducción del evento primario cardíaco de un 18% del riesgo relativo y de un 14% del deterioro de la función renal, más de un 40% con la basal, o de la progresión de la proteinuria. Evidentemente que eso tiene un impacto en la evolución de nuestro paciente, tanto desde el punto de vista renal como desde el punto de vista cardiovascular. Retrasa la progresión de la enfermedad renal, retrasa la llegada a diálisis, retrasa los eventos cardiovasculares, que son la principal causa de morbi-mortalidad en los pacientes con disminución del filtrado glomerular. Entonces, hace unos meses el Consenso Latinoamericano de Diabetes se hizo aquí en Punta Cana con varios colegas y tomaron en cuenta las pautas a seguir. De acuerdo a la evidencia, ¿cuáles pacientes yo le voy a inhibir el receptor mineralcorticoide con finirrenona? Adultos mayores de 18 años, enfermedad renal diabética con proteinuria. Al principio hablamos de identificar el paciente que tenía proteinuria. Adultos de muy alto riesgo, pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, y lo podemos combinar, lo podemos usar aún el paciente ya tenga inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
si persiste la proteinuria. Entonces, ¿qué yo debo de tomar en cuenta al momento de prescribir este medicamento? Como todos los medicamentos, la tasa de filtrado glomerular y le agregamos los niveles de potasio sérico. En este algoritmo podemos visualizar el paciente que tenga más de 5 de potasio, retrasamos el tratamiento. El paciente que tenga una tasa de filtrado glomerular por encima de 60 y que tenga un potasio sérico menor de 5, podemos iniciar con 20 miligramos. El paciente que tenga una tasa de filtrado glomerular entre 25 a 60, la iniciamos con 10 miligramos, siempre tomando en cuenta el nivel de potasio sérico que tiene que estar por debajo de 5. Y cada 4 semanas monitorizar el nivel de potasio. Entonces, ¿qué tenemos antes en el manejo de la enfermedad renal diabética? Manejo de factores de riesgo, inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué tenemos ahora? Los ISGLT2 con toda la evidencia que tiene el Credence, el DAPA, el EMPA-Kidney, bloquear el receptor mineral corticoide con finirrenona, con la evidencia que tenemos del Fidelio, del Fígaro y del Fidelity, y los inhibidores GLP-1 que ya el doctor Castillo nos explicó de manera muy detallada, y ese es el tratamiento que tenemos ahora. Entonces, recordar que en nuestro paciente tenemos que tratar la parte metabólica, nuestro paciente diabético, la parte metabólica, la parte hemodinámica y sobre todo la parte inflamatoria. Recomendaciones clave del tratamiento de la ADA en pacientes para la reducción de eventos cardiovasculares con enfermedad renal diabética. Ya tenemos evidencia sobrada para el uso de finirrenona, recomendada en diferentes guías, incluyendo la guía CADIGO, que es la guía americana de nefrología, donde ya pone el uso de esta molécula en pacientes diabéticos tipo 2 con presencia de proteinuria. El consenso de la ADA y la CADIGO recomienda a todo paciente diabético tipo 2 con proteinuria y con un filtrado glomerular por encima de 25, siempre y cuando los niveles de potasio estén por debajo de 5, el uso de finirrenona. Y ya estamos logrando completar el rompecabezas. Bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los ISGLT2, los inhibidores del receptor mineral corticoide no esteroideo y los inhibidores GLP-1. Esta imagen ya estaba en otra conferencia y es una imagen muy importante. Y dentro de las complicaciones de la diabetes, para yo lograr reducir complicaciones de la diabetes, yo necesito tener agentes que impacten a nivel cardiovascular y a nivel renal en nuestro paciente para poder reducir riesgos. Los puntos clave: el paciente con enfermedad renal diabética es un paciente de alto riesgo cardiovascular y tenemos que valorar las moléculas antes mencionadas para reducir riesgo. El paciente diabético con proteinuria necesitamos tratar factor metabólico, factor hemodinámico y factor inflamación. Y la evidencia con finirrenone, vuelvo y la menciono, el estudio Fidelio, el estudio Fígaro y el estudio Fidelity. Como cibaeño al fin, traje mi monumento. Esta es la última diapositiva. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta sobre el tema, pueden contactarnos por nuestras redes y podemos interactuar por esa vía. Gracias.